la vez que casi termino en la cárcel por una aventura prohibida con la esposa de un narco. Algo de contexto, yo tenía 28 años cuando todo esto sucedió. Trabajaba como instructor de gimnasio en una lujosa zona de la ciudad. La mayoría de mis clientes eran personas adineradas y muchas de ellas parte del crimen organizado, aunque yo no lo sabía en ese entonces. Entre mis clientas estaba ella, una mujer como de unos 35 años, todavía bastante atractiva y con un cuerpazo de muerte. Desde la primera sesión, sentí una tremenda tensión sexual entre nosotros dos. La manera en que me miraba y se relamía los labios mientras le explicaba los ejercicios, definitivamente no era una mirada inocente. Poco a poco esa tensión se fue haciendo más y más densa e incómoda. Yo trataba de mantener las cosas profesionales, pero ella encontraba la manera de insinuarse a cada rato. Se cambiaba de ropa frente a mí con descaro, se paseaba en ropas diminutas que apenas cubrían lo esencial y hasta llegó a, accidentalmente, rocé con su trasero un par de veces cuando estábamos en el gym. No voy a negarlo, era muy difícil resistirse a caer en la provocación. Esta mujer estaba buenísima y lo sabía. Pero había algo en mi intuición que me decía que era problema y mejor mantener la distancia. Sin embargo, un día después de su sesión, me pidió que me quedara un rato más para ayudarla a estirar. Ya solos en el gimnasio vacío, empezó a sobarme los brazos y el pecho mientras se mordía el labio. «Oye guapo, los dos sabemos que mueres de ganas por esto», me susurró al oído mientras me apretaba la entrepierna. Ya no pude más y la besé intensamente. Desde ahí, todo se volvió una vorágine de encuentros clandestinos en el gimnasio después del horario de cierre. Hacíamos el delicioso por horas en los vestidores, la oficina, sobre las camillas de masaje, donde se nos antojara. Ella era muy discreta y cubría bien sus huellas. Jamás mencionó que tenía esposo, por lo que yo asumí que estaba soltera. Un error que me costaría caro más adelante. Esa alocada aventura continuó por casi 4 meses. Era una mamacita en la cama, pero no solo se trataba de sexo. Poco a poco fuimos conociéndonos mejor, platicando de nuestras vidas e inquietudes. Yo empecé a encariñarme de verdad con ella, a soñar con una vida juntos. Estaba perdido totalmente en esa nube de pasión. Pero como dice el dicho, las mentiras no duran para siempre. Un día, pasadas las 10 de la noche, ella apareció en el gimnasio totalmente desarreglada y con los ojos hinchados de tanto llorar. «Tenemos que parar esto ya, mi esposo se enteró de lo nuestro», fueron las palabras que me helaron la sangre. Resulta que su marido era parte de un cártel de la droga y había puesto investigadores a seguirla por semanas hasta que le sacaron toda la verdad. Y no se había tomado muy bien las noticias precisamente. Yo no podía creerlo. Esa sola frase hizo que mi vida entera se viniera abajo. No solo había puesto los cuernos al que resultó ser un narcotraficante, sino que también mi propia vida corría grave peligro. De la nada, 2 camionetas negras con vidrios polarizados se atravesaron en la entrada del gimnasio. De ellas bajaron varios hombres fornidos con ropas deportivas, pero armados hasta los dientes con rifles de asalto. Alcancé a notar cómo la mujer palidecía de terror al verlos. Fue ahí cuando comprendí que su vida también pendía de un hilo. Estos tipos no venían a negociar precisamente. En cuanto vi a esos hombres armados bajando de las camionetas, mi mundo se paralizó. Era como una de esas pesadillas de las que no puedes despertar, solo que esto era realidad. La mujer se aferró a mi brazo aterrorizada mientras los sujetos se acercaban apuntándonos directamente con sus rifles. Uno de ellos, el más corpulento y que parecía ser el líder, se dirigió a nosotros con una mirada asesina. «¿Así que tú eres el cabroncito que se ha estado cogiendo a la vieja de mi jefe?», escupió con un tonito burlón que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, ya me habían derribado al piso de un culatazo. Sentí un dolor punzante en las costillas y me quedé sin aliento por unos segundos. La mujer comenzó a gritar histérica mientras los otros tipos la sujetaban. «Por favor, déjenlo en paz. Él no tiene nada que ver», rogaba entre lágrimas una y otra vez. Pero el tipo grande solo se rió con sorna y se agachó junto a mí para encajarme la punta del rifle en la sien. «Eso es exactamente lo que tiene que ver, pendejo», me susurró con una mirada vacía. «Nadie se mete con la familia y sale ileso. Así que más vale que vayas pensando tus últimas palabras». Por una fracción de segundo, sentí que esa era mi hora de morir. Todo lo que había soñado o aspirado a lograr se me vino en un barrido a la mente. Y pensar que mi vida terminaría así, todo por una calentura que no pude controlar. Cerré los ojos esperando lo peor, hasta que la voz de la mujer me hizo abrirlos de nuevo. «Ernesto, espera. No lo hagas aquí,
por favor, aún podemos arreglar esto de un modo más discreto, le imploró al tipo que me apuntaba. El tal Ernesto la miró con desdén, pero luego de pensarlo un poco, bajó el rifle y se puso de pie. Como sea, mujer. Tú resuelves cómo le explicamos esto al jefe, porque si no lo hace el chamaco, te va a tocar a ti. Aproveché ese segundo de distracción para intentar incorporarme, pero uno de los matones me dio un culatazo en las costillas que me dejó sin aire nuevamente. Todo me daba vueltas. Para entonces, la mujer ya les hacía señas de que nos sacarían de ahí. Entre varios de ellos me sometieron y me subieron a una de las camionetas, todo ante la mirada atónita de algunos transeúntes que de inmediato se alejaron al ver lo que parecían ser armas. Durante el camino, yo solo podía pensar en lo que me esperaba. Me preparé mentalmente para morir por manos de esos narcos, todo por culpa de mi estúpida debilidad ante esa mujer. Si tan solo hubiera tenido más autocontrol, nunca habría terminado en semejante lío. Sin embargo, la realidad de lo que me aguardaba al final del camino era todavía peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Durante lo que me pareció una eternidad, la camioneta avanzó en silencio total por las calles poco transitadas. Yo intentaba prever cualquier movimiento brusco de esos tipos para reaccionar, pero se mantenían impasibles. En cierto punto dejamos atrás la ciudad y nos adentramos en una zona rural de terracerías y matorrales. Mi corazón se aceleraba más conforme nos alejábamos de cualquier rastro de civilización. Estaba seguro que me llevarían a una especie de desarrambla para asesinarme y desaparecer mi cuerpo. Finalmente, llegamos a una vieja finca abandonada en medio de la nada. Las camionetas se detuvieron y me bajaron a empujones, amordazándome en el proceso. Sentí un nudo de miedo en la garganta al ver la expresión divertida de esos malnacidos, como si fuera un juego para ellos. Me hicieron arrodillarme en el patio central y fue entonces que lo vi aparecer, un tipo rellenito pero con una mirada glacial y ademanes de quien está muy acostumbrado a dar órdenes. Por la manera en que los demás se comportaban cerca de él, deduje que debía ser el famoso jefe del que hablaban. Lo siguiente que supe es que la mujer también había llegado con ellos y se puso frente a mí, llorando desconsoladamente. Por favor, jefe, perdónelo. Él no sabía nada, fui yo quien lo engañó, suplicó entre sollozos. El hombre solo negó lentamente con la cabeza. Ya no puedo confiar más en ti, Susana. Debí matarte desde la primera vez que lo engañaste, fueron sus palabras secas. Ella rompió en un llanto todavía más amargo. Luego se dirigió a mí con una mirada intimidante. ¿Y tú, chamaco? ¿Algo que decir antes de que te mande a cavar tu propia tumba? A pesar del pánico inmenso, reuní el valor que me quedaba para encararlo. Mátame a mí si quieres, pero no le hagas daño a ella, nunca supe que estaba casada. Me engañó tanto como a ti, dije con voz temblorosa. El tipo me miró fijamente por algunos segundos, como evaluando la veracidad de mis palabras. Entonces hizo un gesto con la mano y de inmediato dos de sus hombres me pusieron de pie, inmovilizando mis brazos. Supe que había llegado mi hora final. Sin embargo, para mi sorpresa, los tipos no me llevaron conmigo, sino con la mujer. Comprendí con horror que pensaban matarnos a los dos ahí mismo. Lo último que recuerdo es a la mujer gritando desconsolada y al tipo jefe dando una orden en un tono casi aburrido. Luego, solo la tremenda explosión de un disparo y después, nada. Todo se volvió negro. Desperté semanas después en un hospital, con varias costillas fracturadas y un hombro dislocado. Al parecer, ejecutaron a la mujer frente a mí para luego darme un culatazo en la cabeza tan fuerte que me dejó al borde de la muerte. Tardé un tiempo en reponerme del trauma físico y emocional, pero al menos estaba vivo de puro milagro. El oficial de policía que llevaba mi caso me explicó que el tal jefe era uno de los narcos más buscados del país y tenía un historial de asesinatos y ejecuciones brutales. Si la mujer no hubiera mentido sobre su relación, yo estaría 3 metros bajo tierra en este momento. A partir de ese día, aprendí una lección muy valiosa sobre ser más selectivo con las mujeres con las que me involucro y no caer en las trampas de la calentura. Dejé ese trabajo de gimnasio y decidí salir de esa zona plagada de malas influencias para iniciar una nueva vida lejos de las drogas, el crimen y los peligros. Porque al final, esa aventura prohibida estuvo a nada de costarme la vida. Literalmente estuve a punto de morir por una tontería sexual. Y eso es algo que nunca, pero nunca, podré olvidar mientras respire.